Quería hablar un poquito de lo que es la realidad peruana en tanto la parte oncológica como la parte nutricional. Mucho de esto se le ha presentado capaz con Florencia en algún momento, que ella nos ha apoyado bastante en lo que es la parte de registro, que no tenemos realmente en el país. Solo tenemos un registro de cáncer en Lima metropolitana. Ahora, Lima es un reflejo del país porque es un país muy centralizado. No es como acá que yo veo unidades de oncología pediátrica en diversas provincias. En Perú es Lima y uno solo en Arequipa, que es en el sur del país. Como vemos, la incidencia de cáncer en el país, en Lima metropolitana, va aumentando, pero probablemente esto no sea porque hay más cáncer en Lima, sino que hay más referencias de provincia a Lima. Lamentablemente nuestra tendencia en mortalidad, si bien es cierto, va para abajo, no de la forma que nosotros quisiéramos que vaya, que sea una curva con una pendiente mucho más hacia abajo. Nuestra curva de sobrevida, por ejemplo, en leucemia linfática aguda, como ustedes ven, estamos por debajo del BFM intercontinental que muchos de ustedes utilizan, el internacional, y obviamente muy por debajo todavía de experiencias europeas o americanas. En bajo riesgo nos va relativamente bien, en intermedios estamos muy por debajo del riesgo intermedio tipo BFM, y en alto riesgo también no nos va tan bien. Y nuestra mayor población peruana son pacientes de alto riesgo, 50% de LLA son de alto riesgo. En WIMS, por ejemplo, tenemos muy buenas tasas de curación, estadios 1, 2, 3, incluso enfermedad metastásica bajamos tremendamente. ¿Y cuál es el problema grande del Perú? 75% estadios 3 y 4. Por tanto, mi curva de sobrevida global va a caer notablemente, a pesar de que cure muy bien estadios 1 y 2. Debido a este 75% que hay acá, la curva global cae. Siempre leucemia a la cabeza como incidencia, luego tumores del sistema nervioso central, luego, como ustedes ven, sarcomas. Hoy día vi que Florencia más o menos presentó una data muy similar. Pero una gran diferencia es que nosotros tenemos muy poquito neuroblastoma, felizmente. Ustedes tienen un cuarto, creo, en incidencia globalmente, ¿no? Es un tumor sólido más común. Para nosotros hay muy poco neuroblastoma. Este es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde yo laboro. Es un hospital, como ustedes ven, bastante antiguo. El local es nuevo, pero el instituto como tal no tanto. Tiene mucha trayectoria y experiencia. Y lamentablemente es el único centro de referencia nacional. Digo lamentablemente porque para un país de 30 millones deberíamos tener más de uno. En el año 2016, miren, 665 nuevos pacientes. El año pasado hemos tenido 755. Entonces es una carga laboral tremenda. ¿Y dónde queda la nutrición? Muchas veces delegada. Leucemias, tumores cerebrales, retinoblastomas, tumores óseos, renales, etcétera, etcétera. Como ven, un gran volumen de pacientes. Una cosa importante es que la mayoría vienen de la costa del Perú, luego la sierra, luego de la selva. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que muchas veces el aspecto nutricional se ve impactado por esto, porque el Perú en la costa come diferente de la sierra, en la sierra diferente de la selva. Y no solo eso, de la costa norte come diferente a la costa centro y diferente a la costa sur. Y si a ese niño le das, como hablaban también los días temprano, la misma dieta para todos, preguntan ¿qué me estás dando? Incluso los pescados son diferentes, el río, el lago y el mar. Y el de la costa no quiere comer el pescado del río, por ejemplo. Y el del río no quiere el del mar, dice que apesta. Entonces es difícil muchas veces darle una dieta como todo el mundo quisiera, homogénea. Y estresamos que la mayoría de nuestros pacientes son de provincia, que es un problema también que ustedes justamente comentaban hoy día. Y esta gran carga de pacientes, ¿para quiénes son? Para 10 oncólogos pediatras. Entonces, generar mayor trabajo con ellos desde el punto de vista nutricional a veces cuesta. Exigirles que hagan evaluación nutricional, intervención nutricional, muchas veces cuesta. Felizmente tenemos lo que se llama una unidad de soporte metabólica nutricional oncológica, que vamos a hablar posteriormente. Tenemos 51 camas, el 12.6% del hospital. Y cabe notar que el hospital nuestro es un hospital oncológico, es un hospital de cáncer, no es un hospital pediátrico que capaz es la mayoría de donde trabajan ustedes. Esta unidad de soporte metabólico nutricional se creó justamente a raíz de la necesidad de que se establezca un equipo multidisciplinario
que tenga que ver con tanto la nutrición enteral y parenteral en población adulta y población pediátrica. A mí justamente me mandaron a prepararme en algunos cursos al extranjero y nos encargamos de la parte pediátrica, pero siempre bajo la supervisión de un médico formado de una manera más estandarizada en lo que es nutrición desde el punto de vista oncológico. 2 médicos, 4 nutricionistas, 2 enfermeras y 2 químicas farmacéuticas. Las funciones de cada uno no las voy a mencionar, pero cada quien tiene una función definida. Tanto la nutricionista, la enfermera, por ejemplo, se encarga mucho del manejo de la sonda, el químico farmacéutico se encarga mucho de lo que es la preparación de la nutrición parenteral, el médico de la evaluación y el seguimiento nutricional, la nutricionista también de la evaluación y seguimiento nutricional, por ejemplo. Y un poco vamos a ver cómo está la situación nutricional de los niños en general en el Perú. Bueno, siempre se habla mucho de la mejora económica del país desde hace ya una buena cantidad de años. Y ustedes ven la desnutrición crónica en menores de 5 años ha ido a la par de esa mejora económica. Como vemos en 2016, estamos a la mitad de lo que estábamos 10 años antes. O sea, hay una mejora de la nutrición como tal en niños globalmente en el Perú. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes ven por departamentos, es totalmente desigual. Lima, 5.8% de nutrición. La joya del Perú, Cusco, 14.6%. El país más rico del Perú, Cajamarca, 26%. ¿Por qué digo el más rico? Porque es lleno de yacimientos de oro. Pero mal utilizado, miren, no mejora la nutrición de los niños, a pesar de que estén sentados en un banco de oro, como decimos. Entonces vemos una gran variación entre la tasa de nutrición en menores de 5 años. Y no nos olvidemos que esos niños menores de 5 años son el futuro del país. Nosotros en Perú mucho hablamos de que estos niños desnutridos lamentablemente son los que llegan a congresistas más adelante en el país, y por eso estamos fregados como estamos. Pero bueno, la cosa es que el futuro mental de estos niños tiene que ser preservado, y eso es a través de una adecuada nutrición. Si comparamos el área urbana y el área rural, miren, tremendas diferencias. 26.5% de nutrición, mientras que en las ciudades es mucho menor. En la sierra, altas tasas de nutrición, menos en Lima metropolitana y en el resto de la costa del Perú. Y ahora no solo la desnutrición como la conocemos, sino también comenzamos a hablar de la obesidad. Y vemos que acá 7.6% de prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años y 24.6% en niños entre 5 y 9 años. Entonces ya comenzamos a ver no solo la malnutrición como la conocemos como desnutrición, sino la sobrepeso y la obesidad. Es un estudio que van a mandarlo al CIO de este año en Japón, y vemos que de 175 pacientes evaluados con diagnóstico de leucemia linfática aguda en el 2016 a través de un estudio retrospectivo, la mayoría de ellos varones, una edad netamente pediátrica, célula B como la mayoría de los países, y procedentes de Lima solo el 30%. Y se hizo la evaluación nutricional respectiva en base a peso-talla principalmente. Miren, eutróficos el 70%, esto nos llamó mucho la atención, pensamos que la tasa de malnutrición iba a ser más alta. Desnutridos, 8.8%, miren, sobrepeso, miren, obesidad. Entonces, estos dos juntos ahora han sobrepasado la desnutrición como la conocemos. 55% no tenían parásitos, o sea, 45% venían parasitados, y eso es lo que pasa mucho en provincia. Y de estos ya era nuestro patógeno más común. La importancia de la nutrición en el paciente oncológico ya se ha tocado a lo largo de las charlas. No voy a ahondar en el tema, pero hemos visto qué tanto impacta a nuestros pacientes y por tanto qué tan importante es. La evaluación nutricional también se ha venido tocando. Simplemente vamos a mostrar lo que hacemos nosotros. Antropometría. Y como ustedes ven acá, no hay medición de la circunferencia del brazo, no hay pliegue tricipital. Y cuando escuchaba en la mañana a las que estaban exponiendo, la primera habló de la medición
Las otras 4 no las escuché, dije, no voy a quedar tan mal entonces. Porque habitualmente no lo hacemos nosotros, no hacemos ese tipo de medición por los motivos que hemos estado mencionando. Bioquímica nos basamos en la albúmina sérica, la parte clínica a través de los signos carenciales y la parte dietética a través de la historia nutricional. Es más o menos lo que ustedes están viendo. Y cuando vemos a través de ese estudio en el cual se interrogó a los que se encargan de nutrición en los hospitales americanos, vemos que solo el 5% hace eso. Es una herramienta tan útil y no la utilizamos. Y tan fácil de hacerla. Porque ya hablaban que acá no se necesita una prueba de diagnóstico molecular. Empezar, medir, tallar. Nosotros sí utilizamos la escala de valoración global subjetiva, y esta, como hablaban también, se hace entrevistando a la madre, ¿no? Porque al niñito de 2-3 años no le vas a preguntar qué tanto comes, sino más que todo se basa en lo que la madre nos refiere. Nos basamos también en la exploración física, nos basamos en la albúmina. Todo lo que previamente hemos mencionado se refleja en esta valoración global. Y esta unidad de soporte metabólica nutricional es la que va y pregunta al médico: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué paciente crees que yo te puedo ayudar? No van ellos de frente a ver al paciente, sino pasan a través del oncólogo pediatra. Nos encargamos de la historia nutricional a través de la nutricionista, de la antropometría pediatra, el examen físico, las pruebas de laboratorio, la valoración global subjetiva, la evaluación de la ingesta calórica proteica de la dieta, y nos ocupamos tanto de pacientes hospitalizados y ambulatorios. Y así como queda, por ejemplo, la edad, el diagnóstico, algunos datos que refiere la madre: apetito disminuido, no problemas gastrointestinales, peso, talla, algunos datos laboratoriales, se hace el tamizaje de Stam, que hoy día hablaban también temprano, nos da un riesgo nutricional, se hace la valoración nutricional, se hace un diagnóstico nutricional, se le plantea el requerimiento en base al estado del paciente y las indicaciones. Y esto se va evaluando, como ustedes ven, para adelante prospectivamente. Pero hacer todo esto demanda tiempo, y para el volumen de pacientes que tenemos muchas veces nos limita. De ahí nos pasamos a la parte de intervención nutricional. En la mayoría de los niños con malnutrición y cáncer, esta es iatrogénica, y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Nunca ponemos la nutrición en el primer lugar, siempre la dejamos al final, y muchas veces la hacemos de una manera no adecuada. ¿Por qué intervenir? También ya lo hemos tocado bastante bien durante la mañana. Son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo intervenir? También ya hemos visto tablas similares a esta previamente. ¿Cuándo por cada vía? ¿Cuándo la indicación? Las ventajas y desventajas de cada una de las intervenciones nutricionales que tenemos. Nosotros también hemos tratado de acomodar esta intervención nutricional a nuestra realidad. Y si ustedes se dan cuenta, acá muchos plantean un 90%. Si tu ingesta oral no cubre el 90%, a nosotros nos parece un número muy alto, por eso lo hemos bajado un poco a un 75%. La cantidad de días también es muy importante. Yo recuerdo cuando estaba en hospitales americanos, ves muchos niños con sonda nasogástrica. Y hoy día también hablan ustedes, le dice sonda nasogástrica a la mamá y te dice, ni hablar, prefiere la nutrición parenteral incluso a la sonda nasogástrica. Tú le enseñas la sonda y el niño se pone a comer en ese momento. Si para eso realmente no sirve la sonda, para asustarlo. La baja ponderal, los niveles de albúmina, como ven, en lugar de 3.5 lo hemos bajado un poco a 3. El estado nutricional, la toxicidad gastrointestinal, algunos tumores de alto riesgo nutricional, el tipo de tratamiento, trasplante de médula ósea, o pacientes prequirúrgicos que sabemos que por alteración del tránsito intestinal van a tener un ayuno prolongado. Y esto está dado por la unidad, no por el oncólogo pediatra, no por el pediatra, por la unidad de una manera integral a través de la evaluación por todos los miembros. La nutrición enteral, cuando está dada, también ya se ha estado comentando, en base a cuánto puede el niño tolerar la ingesta oral. También la nutrición parenteral, en base a los parámetros que se han estado dando.
Esta indicación, vuelvo a repetir, está dada por la unidad. Acá el oncólogo pediatra no se manda por su lado, todo lo delega a la unidad de soporte nutricional. Siempre el trato gastrointestinal es la guía preferida, y acá comenzamos a tener que adecuarnos a la preferencia del paciente, porque si al niño le das de comer algo que no está acostumbrado, no lo va a comer, así de simple. Y muchas veces lo que también hablaban hoy día, los factores culturales. Si el niño no está acostumbrado a comer un tipo de comida, en este contexto no vas a querer forzarlo que lo haga, más bien va a comer lo que está acostumbrado a comer, y muchas veces, dependiendo de la procedencia, es complicado. Utilizamos fórmulas poliméricas. En la propaganda, no sé si Pediasure se llamará acá también. Sí. Tenemos algunos similares que ya han salido en la competencia. Tenemos OFS, que conocen ustedes los valores nutricionales de cada uno de estos productos. Utilizamos fórmulas especiales también en algunos contextos, hipoalergénicas, semi-elementales, elementales, deslactosadas, según cada paciente. Utilizamos módulos proteicos, utilizamos módulos calóricos, principalmente cuando no le puedes ofertar mucho volumen a ese paciente. Utilizamos suplementos vitamínicos y de micronutrientes, zinc principalmente. Y esto es algo que, esto último, que llama mucho la atención, porque siempre hablamos de malnutrición calórica proteica. Nos olvidamos totalmente de las vitaminas, nos olvidamos de los micronutrientes, ni siquiera le damos importancia. Y hay diversos estudios que hablan respecto al rol de las vitaminas en cuanto a la toxicidad que puedan tener estos pacientes con quimioterapia. Uso de las sondas gastrointestinales en las diversas modalidades y las ostomías, que es muy poco utilizado, realmente casi no tenemos pacientes con ostomías. La nutrición parenteral también se prepara en condiciones óptimas. Tenemos soluciones 2-1, 3-1, que es con lípidos. Tenemos felizmente soluciones pediátricas. No es que agarramos la solución del adulto y la ajustamos, depende de los requerimientos al niño. Felizmente también tenemos soluciones de vitaminas y micronutrientes de presentación pediátrica, aunque no siempre hay en el país, por cuestiones de abastecimiento. Tenemos disponibilidad diaria, o sea, si yo quiero preparar hoy una NPT al niño, la puedo tener hoy mismo. Y tenemos la posibilidad de accesos vasculares adecuados. Hay una unidad de accesos vasculares que le pone un catéter central para que el niño reciba adecuadamente su NPT. Así como quedan nuestras bolsas de nutrición parenteral, y como digo, son muchas veces más aceptadas que las sondas. Se hace un seguimiento nutricional similar a las pautas que ya se han descrito, tanto en hospitalizados como en pacientes ambulatorios. Hay que tener muy claro que nosotros como oncólogos pediatras estamos acostumbrados, pasan el protocolo de leucemia linfática aguda de bajo riesgo, y acá en nutrición pasan el protocolo nutricional para este paciente y no existe un tratamiento estándar en la parte nutricional. Hay que decidir cuándo utilizar las modalidades de nutrición que tenemos, y hay que darle un adecuado perfil de requerimientos a este paciente, dependiendo de su contexto individual. Algunos puntos, no escuché hoy día hablar de, por ejemplo, la glutamina, que tanto propaganda tiene muchas veces. En los artículos que presentaron previamente, sí hablan del rol de la glutamina, y la evidencia realmente no es concluyente respecto a su uso. Nosotros lo estamos utilizando en casos de mucositis severa, tanto profiláctica como tratamiento, y la mayoría de las veces por la vía enteral. Utilizamos también casos de enteritis neutropénica y casos de síndromes malabsortivos. Los estimulantes de apetito, también la evidencia no queda clara respecto a su uso. Y dentro de lo que hablábamos día temprano, solo escuché de un caso que utilizaron la ciprofloxacina. Existen estudios del COG actualmente que están testeando el megestrol. Nosotros no lo hemos utilizado, y muchas veces los logros del megestrol están en base netamente al aumento de peso, pero aumentar de peso no significa que estás nutriendo mejor al paciente. Y no utilizamos suplementos para evitar la toxicidad de quimioterapia. Capaz acá hay mucha propaganda del factor de transferencia, no sé si han escuchado acá, el OmniLife, el Herbalife, que está el auspiciador de Barcelona, creo, Herbalife. Y ahí hay una propaganda tremenda, y la familia muchas veces prefiere comprar eso a un suplemento nutricional, porque más le preocupa prevenir la toxicidad del tratamiento que nutrir mejor a sus pacientes, a sus niños.
Otro punto para nosotros muy importante es la llamada dieta neutropénica. Existe evidencia respecto a su uso. Nosotros les indicamos alimentos cocidos en periodos de tratamiento mielosupresor y alimentos preparados en casa. Decimos, por favor, no coma en la calle. Eso es muy importante para nosotros. ¿No se saben lo que es ese plato de ceviche? ¿Cuál es el problema del ceviche? Que es el plato nacional del Perú. Y el niño cuando sale de alta, ¿qué es lo que quiere comer? Ceviche. Decimos, señora, no se puede porque no puede comer nada crudo. Entonces tenemos que tener nosotros muy importante tener en cuenta de acá el factor cultural. ¿Cómo le va a prohibir, doctor, que coma su ceviche? Si es pescado, es muy bueno, pero es crudo, señora. Entonces tú le dices, no coma crudo. O sea, después dices, entonces voy a darle un alimento cocido. Y se va a la carretilla de comida a comer su alimento cocido. Entonces el factor cultural, el factor educativo es muy importante para nosotros. Y aunque no crean, este que está atrás es un hospital. Y justamente se pone afuera de los hospitales. Entonces es tremendo para nosotros lidiar con esos factores culturales. El cuy, ¿alguien ha comido cuy? Guinea pig. ¿No? Bueno, cuando vayan a Perú tienen que comer cuy. El cuy culturalmente en el Perú se come desde la época prehispánica, de la época pre-inca incluso. Entonces, culturalmente el cuy es considerado un alimento sagrado y realmente tiene un alto valor biológico. Una gran cantidad de proteínas, 20 gramos, 100 gramos de carne, baja cantidad de grasas y la gente le tiene una fe enorme al cuy. Entonces si te preguntan, ¿puedo comer cuy? Come tu cuy, no hay problema, porque no le va a generar daño, y más bien es un alimento muy aceptado por la población. Y el otro es el caldo. El pichón para nosotros es la cría del ave, de la paloma. Entonces también culturalmente es una comida muy aceptada en niños enfermos. Entonces si tú te vas ahí contra esa parte cultural de la familia, no vas a ganar. Y no le va a hacer daño a uno u otro, son buenos alimentos. Y por último, algo que hablábamos el día de ayer, muchas veces la solución está en nuestras narices, y siempre lo ha estado. ¿Quién no ha hablado, quién no ha escuchado de la quinoa? La quinoa es un alimento ancestral. Con los hermanos de Bolivia nos competimos quién es el mayor exportador de quinoa a nivel mundial. Y a la quinoa a nadie le da importancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que comenzamos a exportarla orgánicamente. Y ahora compra quinoa en el Perú, carísimo. Entonces un alimento que es tan bueno como valor biológico, es llamado un superalimento por la FAO. Actualmente comprarlo en Perú es carísimo porque todo se exporta. Queda todavía la kiwicha, que es otro cereal. Queda el tarwi, que es una leguminosa. 35 gramos de proteína en 100 gramos. Es un superalimento. La kiwicha también está similar a la quinoa, alrededor de 15 a 18 gramos por ciento. Entonces vemos que hay alimentos tremendos que tenemos en nuestras narices, sino que no lo utilizamos. ¿Y esto dónde está? En la parte más pobre del Perú, en la sierra. Bueno, aparte de camu camu, por ejemplo, el aguaimanto, que tienen altísimas concentraciones de vitamina C. Entonces nos acostumbramos a comer solamente lo que conocemos y a veces no abrimos los ojos más allá de donde estamos. Bueno, son algunos aspectos nutricionales de esto. Y como hablábamos, miren el tarwi, 50 gramos casi de proteína, la mitad es proteína. La kiwicha también, 14 gramos por 100. La quinoa, ¿cómo está? 13.5. Son llamados superalimentos. Y por último, no nos podemos olvidar que nuestro rol como oncólogo pediatra no solo es curar a este niño, sino dejarlo como una persona funcional. Todos ellas han sido niñas que tuvieron leucemia en algún momento, pero son madres de niños sanos, y eso es al final lo que nosotros debemos lograr, una persona completamente funcional más adelante en su vida. Gracias.